Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Existe un gen para viajar en el tiempo? Hoy, en este videoprograma, voy a exponer uno de los enigmas relacionados con las anomalías espaciotemporales más fascinantes que jamás haya estudiado y que incluye a una familia que parece tener un vínculo con esa entretela que une la realidad que nos rodea y que se rompe de pronto situándonos en otro momento de la existencia durante unos minutos o unos segundos. Esto pasa y llevo muchos años estudiándolo y ocurre, y aunque la verdad es que nadie habla de estos sucesos, la verdad es que ocurren en muchísimos países del mundo y la verdad es que es muy curioso porque parece que hay un manto de ocultamiento que la verdad es que es bastante extraño, porque ¿por qué no hablar de todos estos incidentes? Es muy raro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo al respecto de los viajes en el tiempo? ¿Por qué no aparecen estos casos en la televisión, en la prensa? Es bastante raro, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ocurre? ¿Quién es el responsable de esto? Es posible que la respuesta a esa pregunta sea otra. ¿Quién es el responsable de estos viajes en el tiempo? ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué les pasa lo que les pasa a los protagonistas de estos incidentes? ¿Qué distingue a esta familia de la que vamos a hablar hoy de nosotros? ¿Qué les distingue a ellos de nosotros? Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos con el increíble caso real publicado en el libro On the Edge of Time, The Mystery of Time Slips, de los investigadores Tim Schwartz, Wilson C. y Grant J., de la colección The Directory of Possibilities de la editorial Webb and Bauer, que habla de un señor llamado Derek I., cuyo padre, del que no quiso decir su nombre y al que vamos a llamar Max, que era taxista de profesión de la ciudad de Glasgow, en Escocia, resulta que este hombre vivió una singular experiencia en 1969 que me parece absolutamente inolvidable y que creo que merece la pena estar hoy con todos nosotros, esta experiencia, y os la voy a contar. Así que aquí estamos con él de buena mañana. Cogemos nuestra máquina del tiempo, como decía, y resulta que aquí tenemos a aquel conductor profesional que está conduciendo por el norte de aquella ciudad británica y está atravesando Mayhill Road, que es una avenida que quedaba muy cerquita de Queen's Cross, que es una de las calles más céntricas de la localidad. Ahí le tenemos, es un hombre completamente normal y corriente, sin un solo problema en toda su vida, respetado y honrado con su familia, con sus hijos. Es una mañana como otra cualquiera, la calle, la calzada, la emisora, la banderita, su mullido asiento y su atención, por supuesto, ante lo que podrían ser clientes potenciales. Y de repente, ¡clas!, el chasquido de la realidad. El chasquido de repente, sin avisar, sin motivo. A él. Le ha tocado a él. Según comentaba Derek I., su padre, Max, se encontró en otro tiempo, pero en el mismo lugar. Una calzada pedregosa y negruzca delante. Mujeres con inmensos sombreros con flores y lazos, vestidos negros y acampanados. Las más atrevidas con las mangas subiditas y con los hombros al descubierto. Sin duda, algunas de ellas coquetas. Todo similar a la época previctoriana, entre 1820 y 1830. Señores con sombreros de copa y grandes bigotes. Coches a caballo y cortesía en el ambiente y lámparas de aceite cercanas a porches de edificios bajos, y lo cierto es que también había cierta decadencia con ese pavimento sucio y mojado y esa ropa áspera y de pana
mala, de baja calidad y sucia en las personas más humildes que andaban sin un qué hacer o directamente mendigando por las esquinas. Parecía que nadie veía a Max. Era como una ventana y él estaba tras ella. El taxista está allí observando todo totalmente obnubilado. No puede prácticamente creerse lo que está viendo, pero vaya, está ahí, pero no sabe qué hacer. Y lo cierto es que lo está viendo perfectamente. Son solo unos segundos intensísimos, pero todo perfectamente nítido, todo exacto. Una escena no recreada. Fue así, estaba sin duda allí. Al estar en el taxi, eso sí, no supo muy bien del sonido de fuera, pero sí que se veía todo perfecto en esa Escocia de principios del siglo XVIII. Y de pronto, tal y como vino todo, también se desvaneció. En muy poquito tiempo, en una millonésima de segundo, Max siguió conduciendo sin problema, sin accidente alguno, sin entorpecer el tráfico. Podría haber tenido un altercado con otro coche, una desgracia, pero no. Parecía que le habían dejado prácticamente caer de nuevo en Escocia en el siglo XX. Él volvió a la normalidad tras la vivencia más intensa y extraordinaria de toda su vida. Estaba, pues, muy impresionado. Era una vivencia, pues claro, la que siempre contó con toda naturalidad, con todo lujo de detalles, pero también sabiendo que había sido algo completamente ilógico todo lo que le había pasado, ¿no? Lo había visto todo y además de verdad, pero era ilógico, pero le había pasado. Podría parecer todo esto una batallita familiar, de esas que se cuentan después de cenar en un fin de año, o quizá una cosa aislada, una de esas historias del abuelo Max, una de esas cosas raras que te pasan en la vida. Quizá no le prestas atención, pero es que resulta que científicamente quizá exista también un vínculo entre familiares a la hora de presenciar este tipo de eventos o de viajar en el tiempo, porque Derek E., el hijo del taxista que contó esta historia de su padre, según comentaba en su declaración a los investigadores Tim Schwartz, Wilton C. y Grant G., también fue años después protagonista junto a su mujer de un evento de similares características en la década de los 80, mientras conducían hacia su lugar de vacaciones en North York Moors, esta vez más al sur, también en Gran Bretaña, pero más al sur, en Inglaterra. Su destino era, pues esto estaba en el condado de Staithers, es un pequeño pueblecito costero, en un sitio que daba al mar, unas vistas encantadoras. Y bueno, estamos en la década, en este caso es la década de los 80, y están conduciendo hacia allá. Así que bueno, pues ponemos unas nuevas coordenadas en nuestra vieja máquina del tiempo preferida y nos vamos con ellos para allá, a esas peculiares costas inglesas que no tienen nada que ver con las españolas. Y aquí tenemos a esa pareja entrando con su coche, como decía, a esta localidad costera inglesa, y allí están de viaje. La entrada al pueblo era bastante empinada, tenían que ir para arriba, y van dejando una acera a cada lado hasta llegar al puerto, y esto hacía que se vieran directamente las puertas de las casitas por las ventanillas a ambos lados del vehículo, y detrás el mar y el gran faro que había en la localidad. Un lugar, la verdad es que con mucho encanto. Bueno, pues nada, Derek sigue subiendo la carretera para arriba y aparca en la parte alta del pueblo, en la parte más alta del pueblo, donde lo hacen todos los autobuses turísticos. Deja sus cosas en el caserío que han contratado, está un ratito allí con su mujer, y entonces llega un momento en el que ya decide bajar a pie en compañía de su esposa hacia el centro del pueblo, pues para dar una vueltecilla, quizá comprar alguna cosa, tomarse algo. Dice, bueno, pues venga, vamos a tomarnos algo al pueblo.
bueno, pues venga, vamos para allá. Entonces van bajando y allí, bajo un sol radiante de verano, observan a decenas de personas disfrutando de sus vacaciones en el pueblecillo. Es media mañana, un lugar con mucha vida y, bueno, pues estupendo. Vamos a pasar un buen ratito antes de comer. Entonces, mientras que van bajando, observan algo bastante raro, porque de repente, mientras que van hablando de sus cosas, pasa algo rarísimo. En un abrir y cerrar de ojos parece que todo el mundo se ha ocultado, porque claro, ellos van hablando entre ellos, el pueblo está delante y entonces miran para adelante y parece que no hay nadie. Nadie en el pueblo, excepto ellos que van bajando lo que era la cuesta. Antes un ambiente festivo, padres, niños, tiendas abiertas, y ahora nada de nada. De forma similar al caso de la mujer y la terracita de Liverpool y el eclipse que estudiábamos en su día, no sé si os acordáis. Algo ha pasado sin duda alguna y miran por todos los lados. Ya claro, un poquito asustados, a ver si ha habido alguna emergencia, quizá la policía, una ambulancia, una alerta de algún tipo, quizá algo, terroristas. Es que no hay absolutamente nada, es que no hay nadie, es todo rarísimo. Todo el mundo se ha esfumado de repente. Siguen bajando y es que parece un pueblo fantasma. Se acercan poco a poco y es que la sensación es que es ya de miedo. Es que siguen bajando y es que de verdad que es que no hay nadie. Además es que es muy difícil que se haya ocultado todo el mundo y que no haya ni siquiera un cuchicheo, que no haya coches que se muevan. Es que no hay nadie. Pero algo se mueve un poquitín delante de ellos. Sí, hay algo allí. Parece que es una persona. Es alguien. Es una mujer mayor con ropajes andrajosos, que atraviesa su camino en dirección opuesta y que va, efectivamente, hacia ellos. Bueno, pues claro, pues vamos a preguntarle a ver qué ha pasado aquí. No saben muy bien qué hacer, evidentemente, pero vamos a preguntarla a ver qué ha sucedido. Venga, vamos a hacerlo, venga, ¿no? Pues que es tan raro, a ver qué ha pasado. Bueno, va. De repente, ellos, el matrimonio, Derek y su esposa, les pasa algo bastante raro, todavía más raro, porque ellos tienen una sensación térmica cercana al frío, los dos a la vez. Y en el cielo, como una luz, empiezan a fijarse una luz como más apagada, como en un eclipse. Y empiezan a verlo y sí, es evidente, ¿no? Como en un eclipse de sol. Y además es que se dan cuenta y tienen frío, seguro. Y estas dos cosas son evidentes. Tienen frío y se ve menos luz. Y esto es seguro. Y claro, ¿qué está pasando? Y mientras tanto, la anciana se acerca. Y claro, a ver qué les va a decir. Y Derek y su mujer, ya sin saber qué hacer bien, le hacen un poco el paso, a ver qué está ocurriendo aquí. Y esta va y arrancan, y va a preguntarles, y al parecer también está sorprendida. Y está sorprendida por su aspecto. Y va y viene a preguntarles, es evidente. Y va y les pregunta en un inglés arcano, raro y sin duda no actual, coge y les pregunta que qué año es. Les dice, ¿qué año es? Y claro, desconcertado, Derek responde que es el año 1985 y que no sabe muy bien por qué le pregunta eso, que es evidente que es el 85. Pero parece que la anciana no le entiende bien. Su pregunta, eso sí, había sido muy cortés y educada, pero no le ha entendido muy bien. Los botones cosidos a mano, pero sus ropas eran sucias y andrajosas. Ropa de franela dura, zapatos muy altos y gruesos, que un aspecto rarísimo, ¿no? unos ropajes muy raros. La anciana, después de eso, pasa de largo,
y se gira un poco, mirando al matrimonio extrañadísima. Y resulta que en el mínimo tiempo que puede pasar entre un incidente así, en donde ella se va, la visión de ver cómo se va la extraña anciana, extraña anciana, y el mecanismo cerebral que le propone a Derek hacerle una pregunta de vuelta a ella, esta directamente desaparece delante de ellos. La luz del sol vuelve y el calor contacta de nuevo con las células de su epidermis de forma evidente en un pequeño golpe de calor que se nota de forma mínima pero suficiente como para enterarse en el mismo momento. Y claro, la escena entre ambos integrantes del matrimonio es asombrosa, no pueden prácticamente ni pronunciar palabra. Y entonces le coge la mujer de Derek y le dice: oye, ¿has visto eso? Y por supuesto que lo habían visto. Acababa de desaparecer aquella anciana delante de ellos. Pero aquello no había sido lo más grave, porque de repente ambos se dan la vuelta hacia el pueblo y de repente todas las personas aparecen ante sus ojos como si hubieran traspasado un portal o como si una onda que rompe la dimensión temporal de los seres humanos hubiera inundado su espacio vital durante unos segundos, incluyéndoles a ellos y a la anciana de otro tiempo, sin duda del pasado o quizá de un futuro decadente, en un mismo lugar del espacio y el tiempo. Como si una onda temporal se les hubiera roto tanto a la anciana como a ellos en el mismo sitio, eso sí, en el tiempo de la anciana y en el tiempo de ese matrimonio, y hubiesen coincidido en el mismo sitio del espacio y el tiempo. Podría haber sido para ellos una aparición fantasmagórica de aquella ancianilla, frío incluido, como las que aparecen en las tradiciones de todo el mundo, que aparecen en los escritos de las culturas de todo el mundo, frío incluido, con la diferencia de que la atmósfera y la luz visible, como la de un eclipse en este caso, como decía, era diferente. Y esto es muy curioso. Y claro, el deslizamiento temporal era algo idéntico a lo que le había pasado a su padre, Max. Eso sí, su padre Max no llegó, esto es evidente, a explicar detalles sobre la meteorología y la luz de su experiencia, pero también había tenido un deslizamiento del tiempo. Llegados a este punto, y si nos damos cuenta, pues evidentemente no parece una aparición fantasmagórica en el presente de ninguno de los dos, de padre e hijo. Se corresponde más con una vivencia que incluye elementos meteorológicos de otro momento que no es el que estaban ellos viviendo hace tan solo unos segundos, y es fascinante, o sea, es decir, que tenemos un deslizamiento del tiempo de padre y de hijo, y claro, es fascinante pensar en la idea de un eclipse que atemorizara a un pueblo entero, excepto a una señora, a una ancianilla, que pasaba por allí, y que, bueno, pues que ellos se encontraran con ella. Es decir, que esa anciana se encontrara con dos viajeros temporales, igual que ellos se encontrarán con ella, ¿no? A ella el eclipse, pues prácticamente se la traía al pairo, no le daba mucho miedo. Y bueno, pues por tanto, Derek y su mujer se habrían por tanto encontrado en otra época de repente, y claro, por tanto, otra época solapándose con lo que consideramos presente. Bien, entonces, ¿qué podría producir algo así? En ocasiones, en la casuística aplicable a los avistamientos de ovnis, se alude a la teoría del interruptor. De repente, un botón y todo cambia. Se puede ver un objeto volador no identificado en el cielo y este acto seguido, y prácticamente como si fuese un botón, pues como si se activase un botón, pues todo cambia y pues como si fuese un encendido y un apagado mediante, desaparece ante los ojos de uno o de varios testigos. Y si nos fijamos,
aquí la tecnología es la misma. En este tipo de eventos todo parece funcionar de la siguiente manera. Un chasquido, un momento, un microsegundo dentro, verlo, sentirlo, tocarlo, y casi al empezar a disfrutarlo, fuera. Ambos fenómenos son de naturaleza dimensional. De acuerdo. Hablábamos también de la presencia de un componente genético en ambos incidentes, el del taxista y el de su hijo. De acuerdo. Por tanto, ¿sería posible que hubiese una predisposición en el genoma humano para poder ver este tipo de anomalías temporales, para que te pasasen este tipo de anomalías temporales y que de hecho se transmitiese de padres a hijos? Esto es increíble y podría ser posible. ¿Son experiencias fruto de la casualidad o hay algo en nuestro ADN que sea capaz de predisponer a integrantes de una misma familia a sufrir las consecuencias de estos dislates temporales? De ser así, aquí habría, pues evidentemente, dos apasionantes caminos científicos a seguir en el futuro. Identificar la secuencia exacta del ADN, es decir, los genes del ADN común a estos integrantes de estas familias, comunes a estas familias, y quizá tratar de replicarlos en ensayos de laboratorio. Y claro, aquí, por supuesto, aquí hay una cosa que no tengo prácticamente palabras para definirlo, ¿no? Porque sería posible, por tanto, crear un mecanismo o una sustancia para aumentar la percepción de un ser humano y poder localizar puertas dimensionales, y por tanto se podrían crear pues viajes en el futuro, pues prácticamente como si fuesen atracciones en el futuro, ¿no? Pero claro, se podrían realizar lo que serían terapias génicas antes del nacimiento para crear personas capaces de manipular a su antojo este tipo de anomalías y así ver el futuro y el pasado de la gente. Parece ciencia ficción, pero es que no olvidemos que hace pues poco más de 70 años no existían apenas ni las televisiones ni los frigoríficos en las casas. Amén, por supuesto, de las posibles implicaciones que podrían conllevar este tipo de tecnologías a nivel militar en periodos de guerra. Esto por supuesto. Y una última cosa. Si todo esto efectivamente tuviese, como vemos, un componente genético al respecto de una predisposición para abrir portales dimensionales y temporales por parte de un, bueno, pues, o gracias a un determinado gen que pudiésemos tener, pues claro, sería posible que esto pudiese interesar a una determinada inteligencia que estuviese viéndonos desde hace millones de años, y esto lo llevo desarrollando desde hace mucho tiempo en este mismo canal. Y una última cosa, hay un detalle en todo esto que es la pregunta de aquella anciana, que es que ella pregunta el año en donde estaban, ¿no? Y es que es posible que a ella también le estuviese pasando exactamente lo mismo. Ella también estaba sorprendida del aspecto que tenía aquel matrimonio y por tanto pues también estuviese en pleno deslizamiento temporal, pero nunca sabremos si a su familia también le estaba pasando lo mismo, si a su padre también le pasaban esos deslizamientos o también le pasaban a sus hijos. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. La respuesta a esa pregunta sea otra. ¿Quién es el responsable de estos viajes en el tiempo? ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué les pasa lo que les pasa a los protagonistas de estos incidentes? ¿Qué distingue a esta familia de la que vamos a hablar hoy de nosotros? ¿Qué les distingue a ellos de nosotros? Bueno, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos con el increíble caso real publicado en el libro On the Edge of Time, The Mystery of Time Slips, de los investigadores Time Schwartz, Wilson C. y Grant J., de la colección The Directory of Possibilities de la editorial Webb and Bauer, que habla esto.
pasa y llevo muchos años estudiándolo y ocurre, y aunque pues la verdad es que nadie habla de estos sucesos, pues la verdad es que ocurren en muchísimos países del mundo y la verdad es que es muy curioso porque parece que hay pues un manto de ocultamiento que la verdad es que es bastante extraño, porque ¿por qué no hablar de todos estos incidentes? Es muy raro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo al respecto de los viajes en el tiempo? ¿Por qué no aparecen estos casos en la televisión, en la prensa? Es bastante raro, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ocurre? ¿Quién es el responsable de esto? Es posible que la respuesta de un señor llamado Derek E., cuyo padre, del que no quiso decir su nombre y al que vamos a llamar Max, que era taxista de profesión de la ciudad de Glasgow, en Escocia, pues resulta que este hombre vivió una singular experiencia en 1969 que me parece absolutamente inolvidable y que creo que merece la pena estar hoy con todos nosotros, esta experiencia, y os la voy a contar. Así que bueno, pues aquí estamos con él de buena mañana. Cogemos nuestra máquina del tiempo, como decía, y resulta que, bueno, pues aquí tenemos a aquel conductor profesional que está conduciendo por el norte de aquella ciudad británica y está atravesando Mayhill. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Existe un gen para viajar en el tiempo? Hoy, en este videoprograma, voy a exponer uno de los enigmas relacionados con las anomalías espaciotemporales más fascinantes que jamás haya estudiado y que incluye a una familia que parece tener un vínculo con esa entretela que une la realidad que nos rodea y que se rompe de pronto situándonos en otro momento de la existencia durante unos minutos o unos segundos. El Road, que es una avenida que quedaba muy cerquita de Queen's Cross, que es una de las calles más céntricas de la localidad. Ahí le tenemos, es un hombre completamente normal y corriente, sin un solo problema en toda su vida, respetado y honrado con su familia, con sus hijos. Es una mañana como otra cualquiera, la calle, la calzada, la emisora, la banderita, su mullido, asiento y su atención, por supuesto, ante lo que podrían ser clientes potenciales. Y de repente, ¡clas!, el chasquido de la realidad. El chasquido